Según los números oficiales del Departamento de Seguridad Interna, hasta agosto de este año, 1.5 millones de inmigrantes irregulares habían sido interceptados en la frontera sur desde octubre de 2020, cuando inicia el año fiscal en Estados Unidos. El diario The Washington Post publica este miércoles que esa cifra superó los 1.7 millones en septiembre, según documentos a los que tuvo acceso. Esta administración, desde que llegó al cargo, ha hecho todo lo que está a su alcance para alentar a las personas a venir ilegalmente a los Estados Unidos. Melman apunta a que aunque la Casa Blanca ha hecho un llamado a los inmigrantes a no embarcarse en la peligrosa travesía de ingresar ilegalmente al país, las políticas migratorias del gobierno reflejan un mensaje distinto. Organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes miran la cifra de manera diferente. Estos números demuestran la falsedad del argumento de la frontera abierta. Es al revés. Quiere decir que la frontera está bajo control. Quiere decir que la vasta mayoría de la gente que ha llegado a la frontera no ha entrado a Estados Unidos. Lo publicado por el diario estadounidense sugiere que más de 200,000 inmigrantes irregulares fueron aprehendidos el mes pasado en la frontera sur, superando la segunda cifra más alta de detenciones en la historia impuesta en 1986, cuando el entonces presidente Ronald Reagan otorgó una amnistía para quienes se encontraban de manera irregular en el país. Mientras sigamos pensando que el camino correcto de la ley es seguir castigando a quienes en realidad son un beneficio para la nación, vamos a seguir caminando en la ruta equivocada. Arnaldo Rojas. Para conocer todo sobre la situación, damos la bienvenida al abogado de inmigración, Ricardo Esquerrer. Bienvenido, Ricardo, un placer tenerte nuevamente con nosotros. Muchas gracias, Jackie. Siempre es un placer estar aquí para contestar las dudas del público respecto a inmigración. Ok, como veíamos, Ricardo, la frontera los arrestos han batido récords. Los arrestos han habido más arrestos que nunca. ¿Cómo está la situación en la frontera? Tú que eres abogado de inmigración. Pues lo que está ocurriendo es sumamente conflictivo, porque fíjate que lo que ocurrió fue que cuando vino el cambio de poder de Trump a Biden lo primero que hizo fue que trató de impulsar una pausa en las deportaciones de 100 días y eso le salió el tiro por la culata porque un juez dictaminó que él no podía imponer una pausa en las deportaciones porque la ley no se lo permitía. Él tenía que seguir deportando a las personas que entraran ilegalmente y la frontera se ha inundado de gente por esa supuesta pausa a las deportaciones. La situación en la frontera está fuera de control y por eso es que han tenido que incrementar los arrestos y las deportaciones como hemos visto hasta ahora. Ahora, ¿pero qué quiere decir esto de que han batido récord las detenciones en la frontera? ¿Quiere decir que todas esas personas que están llegando a la frontera los detienen y los están mandando hacia sus países de orígenes o de donde salieron? ¿O están esas personas también todavía en la frontera? No, estos son detenciones. ¿Qué ocurre después que los detienen? No sabemos. Y además de eso, como yo siempre he dicho, por cada arresto entran 3. O sea, que eso quiere decir que si han batido récord con las detenciones en la frontera, imagínate todos los que se han colado ilegalmente. Cuando estamos hablando de que han habido arrestos en la frontera, cuando los arrestan o los detienen, hay varias cosas que pueden hacer. O los pueden meter preso, o los pueden soltar bajo supervisión, o les pueden imponer una fianza, o los pueden poner en procedimientos de deportación. Y entonces la persona tiene que probar que tiene un miedo creíble a no ser deportada para poder pedir asilo. Si no, deportan a la persona. Anteriormente, cuando los estaban dejando salir, pero por cuestiones de la pandemia, pero yo creo que ya no los están dejando salir, ¿no? No, o sea, ahora mismo lo que están haciendo es que los están imponiendo las deportaciones expeditadas, las deportaciones rápidas, que los arrestan y si no pueden determinar que tienen un miedo creíble, los deportan rápidamente. Y entonces, el problema de esto es que muchos de ellos dicen que son mexicanos cuando en verdad son guatemaltecos o hondureños o salvadoreños para que los deporten a México nuevamente y puedan volver a entrar. O sea, esto es un problema endémico que se ha vuelto más grave a causa de la pandemia
y a causa de las políticas inconsistentes que han habido en la frontera a través del último año. Ahora, me mencionas de que dicen que son mexicanos y son guatemaltecos, y la pregunta que se me ocurre es, ¿qué pasa? Porque ahí están viniendo personas también como cubanos, venezolanos, haitianos, que están cruzando la selva del Darién, que están viniendo de Panamá, de otros lugares. ¿Qué pasa con esa gente a la hora de deportarlo? ¿A dónde los deportan, si es que los deportan? Todos los extranjeros que llegan a los Estados Unidos, no importa de dónde vengan, se tienen que atener a las mismas reglas. Ya no es como antes, que a los cubanos les daban parol. Ya los cubanos los tratan como todos los extranjeros, y todos los extranjeros que llegan aquí sin inspección o que no tienen visa para entrar, como regla general, tienen que pedir asilo en la frontera y tienen que probar que tienen un miedo creíble de no poder regresar a su país. Si tratan de entrar ilegalmente y los capturan dentro de 100 millas de la frontera o dentro de 14 días de haber llegado a los Estados Unidos, los deportan rápidamente, expeditamente. O sea que todo depende es bien complicado, porque todo depende si la persona se entrega o si la cogen después de haber entrado. O sea, depende de las circunstancias específicas bajo las cuales la persona está detenida. Imagínate, complicado el tema. Vamos a una pausa, Ricardo, y seguimos hablando de esto cuando regresemos. Ya volvemos.